Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí para seguir hablándoles acerca de oralidad. Esta ya es la tercera parte de la serie. Y hoy día vamos a hablar de la importancia que es el contexto y la situación comunicativa. Esto tiene que ver con la acomodación lingüística que uno realiza y que todos realizamos cada vez que nos encontramos frente a un contexto y situación comunicacional diferente. Entonces, primero dejar claro en qué consiste el contexto y la situación, porque son dos cuestiones diferentes. La situación comunicativa tiene que ver con lo esencialmente comunicacional, qué es cuál es la información que se va a entregar, que se va a escuchar, el tema, ¿verdad? Y una valoración frente a pensar también el tipo de registro que yo quiero utilizar, ¿ya? Y por otro lado, el contexto o el ámbito en el cual nos vamos a desenvolver tiene que ver con otros factores externos que están implicados, ¿ya? Como por ejemplo el lugar, la dimensión espacial y temporal, que son muy importantes. Eh, estos dos conceptos, que son más bien unos hechos sociolingüísticos, tienen mucha relación con cómo me acomodo oralmente, ¿verdad? A una situación y a un contexto determinado. Y además están implicados en ello dos conceptos fundamentales que son registro y estilo, ¿ya? Esto tiene que ver principalmente con el modo en que yo voy a utilizar los usos lingüísticos, y eso esto sería estilo, el estilo, el modo, la forma con lo que cómo lo voy a hacer, de cómo lo voy a hacer. Y el registro tiene que ver con el conjunto de usos que nosotros decidimos utilizar, ¿ya? O sea, el registro son los usos en sí mismos. Están asociados a aquello que es netamente lingüístico. ¿Qué tipo de tono? ¿Qué tipo de léxico? ¿Qué fórmulas de tratamiento voy a utilizar? Etcétera. Ahora, ¿cómo las voy a utilizar? ¿Con qué estilo voy a decir las cosas? Eso ya forma parte de la variación estilística, ¿ya? Entonces, hay varios factores que uno puede asociar a esto. Claramente, acá, a diferencia de la parte 2 que estuvimos trabajando la semana pasada, no nos centramos tanto, o sea, no nos centramos un 100% en el aspecto fonético de la conformación del sonido en la oralidad, sino que nos estamos centrando más en una cuestión sociolingüística que tiene que ver con cómo nosotros acomodamos los usos de acuerdo a una valoración de con quiénes estemos hablando, de qué tema estemos hablando, cuál es el contexto en el que estoy inmerso, ¿ya? Por ejemplo, todos nuestros discursos, todo lo que nosotros hoy en día decimos, todo lo que nosotros hoy en día queremos expresar, más allá de que sabemos cómo hacerlo, qué registros, qué usos, qué palabras, qué léxico, la temática, etcétera, sabemos que estamos en un contexto mundial de pandemia, por ejemplo. Entonces sabemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que valorar muy bien antes de decirlas, independientemente de lo seguro que nos sintamos frente a la emisión que vamos a realizar, porque en cualquier otro contexto tal vez no nos preocuparía tanto, pero en este contexto sí puede ser delicado. Entonces, un enunciado prepandemia que no tendría un impacto ni una sensibilidad en los interlocutores, hoy en día lo puede tener en profundidad. Entonces, por eso siempre, todas las veces que nosotros estamos hablando, que estamos utilizando nuestra realidad, lo que hacemos es generar unos mecanismos autorreflexivos, metalingüísticos, que nos ayudan a hacer muchas valoraciones frente a lo que decimos, cómo lo decimos y con qué recursos lingüísticos, y en el caso
oral propiamente, con qué recursos entonacionales lo estamos haciendo. Entonces, dejar súper claro ese aspecto. Todo lo que tiene que ver con los recursos que son lingüísticos, léxico, entonación, tipo de frase, ¿no es cierto?, tipos de enunciados, tienen que ver con el registro, la fórmula de tratamiento que voy a utilizar, etcétera, ¿ya? El tipo en el caso del español, si voy a utilizar un subjuntivo, si lo voy a decir que se note que es una conjetura o que es un deseo y no un mandato, etcétera. Eso tiene que ver con qué conjunto de registros yo necesito, ¿verdad? Y tiene que ver con un manejo lingüístico de la lengua, de usos. Y nosotros tenemos de manera no consciente, ¿verdad? No estoy hablando de quienes trabajamos analizando lenguaje, estoy hablando de nosotros como usuarios, ¿ya? Y todos, porque incluso los que trabajamos con el lenguaje y analizamos lengua, en el día a día somos unos usuarios de la lengua común y corriente, y por lo tanto sabemos que hay muchas cosas que escapan de la conciencia en un 100%, que tenemos en menor conciencia porque son más mecánicos y porque si nosotros nos demoráramos y nos detuviéramos a pensar tanto las emisiones, no sería óptima la manera de comunicarnos oralmente, ¿ya? Por eso podemos decir cosas muy rápidas y podemos llegar y responder una respuesta, podemos seguir un diálogo y eso es agotador. Después de un rato de conversación con amigos, aunque sea un tema trivial, uno queda cansado. No solamente por la socialización en sí, sino que porque hay un montón de procesamientos cognitivos que detrás de lo que nosotros podemos expresar y de lo que nosotros podemos comprender. Entonces, uno termina cansado. Para poner atención a otra persona, tenemos que tener energía. Entonces hay gente que dice como, oh, hoy día en verdad nos vamos a juntar porque no tengo ganas de escuchar a nadie. Claro, porque uno sabe que no es llegar y escuchar y dejar que pase, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que procesar cada enunciado, ¿verdad? O tiene que hacer un filtro de proceso, por supuesto, eso es bastante más mecánico, la percepción es selectiva y uno tiene que centrarse en lo más importante y si no capta cuál es el tema central, fácilmente te puedes perder, ¿ya? Entonces, es súper importante entender que acá estamos hablando de factores que son externos a lo lingüístico y también a factores que son netamente lingüísticos. Cuando nos referimos a lo netamente lingüístico, estamos en presencia del registro. Y el registro varía. Nosotros lo hacemos variar. No quiere decir que por naturaleza cada persona tenga asociado un grupo de usos lingüísticos. Eso es absolutamente falso, ¿ya? Una persona no está predeterminada a hablar siempre de la misma manera, no está predeterminada a no aprender otra lengua, no está predeterminada a no realizar otros usos que desconoce, no está predeterminada siempre hablar con el mismo léxico, etc. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos y estamos totalmente acondicionados, ¿verdad? Para aprender cualquier lengua del mundo existente, ¿verdad? En sociedad, o incluso las lenguas artificiales, ¿ya? Los códigos, etcétera. O sea, nosotros estamos diseñados para conocer y elaborar incluso lenguaje nuevo. Por lo tanto, no hay una limitación de aprendizaje de usos lingüísticos. Y de manera natural, ¿no? Como social, alguien que tal vez no se lo proponga, toda vez que nosotros estamos frente a otras comunidades de habla, vamos a ir adquiriendo y vamos a ir usando, ¿ya? Para poder acomodarnos a esa realidad, registros que tal vez no son los propios, pero que nos damos cuenta que si los hacemos nuestros y los compartimos con esa comunidad, es una manera de poder integrarnos. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con integración social, tiene que ver mucho con tener un espacio en la sociedad, todos queremos tener un espacio en la sociedad,
y no sufrir una discriminación lingüística, por ejemplo. Entonces es muy importante la integración. Y mientras más tipos de registros, o sea, de conjuntos de usos de diferentes comunidades nosotros podamos utilizar, más preparados vamos a estar para poder integrarnos en diferentes sociedades, ¿ya? Por eso es súper importante que en los colegios, ¿no es cierto?, o en la universidad, cuando se tocan estos temas, se entienda que aquí no hay unas predeterminaciones, ¿ya? Por eso los prejuicios lingüísticos, que son súper comunes y bastante normales, lamentablemente, no tienen un bagaje, o sea, perdón, no tienen una base en realidad científica, ¿ya? Porque, nada, la gente, aquí ya voy a toparme con unos conceptos que son delicados, pero que es importante decirlo, la gente se topa, ¿no es cierto?, con algo que por naturaleza se da en la sociedad, que es prestigio y desprestigio. Entonces, los usos en sí mismos, un pronombre específico, por ejemplo, el vos, por naturaleza no, no tiene un efecto dañino en la sociedad. Sin embargo, hay grupos sociales que lo prestigian y que lo usan, ¿verdad? Y que no hay ningún problema con utilizar el vos. Y hay otras comunidades de habla que lo desprestigian, o sea, que no levantan el prestigio y que por lo tanto al dejar de usarlo o al discriminar al usuario de ese uso, lo que hace es bajar el uso, ¿ya? Es quitarle el prestigio que tiene. Y esto se asocia con estatus, ¿no es cierto?, con poder adquisitivo, etc. Entonces, de pronto hay gente que le gustan más unas palabras y menos otras, pero hay un efecto potente detrás que es sociocultural, porque tú puedes levantar un uso y con ello levantas un grupo de comunidad de habla y al bajar otros usos de los que son usuarios otras comunidades, puedes bajar y desprestigiar también a esas comunidades. Por lo tanto, es súper importante entender que es una cuestión bastante ideológica y que somos los propios usuarios de la lengua los que le damos un peso a los usos, a los registros, ¿ya? Y por lo mismo el juego sociolingüístico es bastante macabro a veces, porque lo que puede ser prestigioso en mi comunidad puede no serlo en otra comunidad de habla. Y lo que puede ser prestigioso en otra comunidad de habla puede ser prestigioso en mi comunidad de habla. Entonces hay que tener un conocimiento y una experiencia sociolingüística bastante amplia para poder moverse como usuarios de la lengua. Y por eso cada vez, tal vez en el caso del español, que tenemos muchas variedades, si uno va a viajar a otro país de habla hispana, ¿no es cierto?, del español, pero sabemos que es otro país y que por lo tanto han asimilado y han construido una realidad de idioma asociado a su nacionalidad, ¿no es cierto?, o a su visión de mundo. Y también a esto, como a la coincidencia, al coincidir de qué es prestigioso, qué no lo es. Uno a veces pregunta y dice, ¿se puede decir esta palabra acá? ¿Verdad? O alguien te lo dice, como no digas esta palabra acá, en tu país se puede decir libremente, pero acá no. Uno dice, bueno, pero es la misma lengua. Lo que pasa es que no es tan así, ¿ya? Y eso puede pasar a nivel macro y a nivel micro. Dentro de tu propio país, tú puedes viajar por comunidades, porque la lengua siempre está en contacto con otras lenguas, ¿verdad? Y además con las sociedades varían también, los tipos de sociedades. Entonces, puedes dentro de tu propio país sentir que en un extremo algo es súper usado y común y nadie te va a mirar, ¿verdad? Como que te va a desprestigiar o como que ese uso, ¿por qué lo está realizando? No se debe. Y en otra comunidad tal vez es un uso súper prestigiado de la comunidad que uno viene, ¿ya? Es súper interesante porque generalmente el conjunto de usos vernacular, familiar,
que uno mejor maneja y que mejor conoce, que es de su propia comunidad, suele ser el más normal para uno. Y los demás son los que generalmente nos parecen diferentes, porque son ajenos. Pero no quiere decir que los otros siempre hablan mal y nosotros y los usos nuestros siempre son los mejores. Ahí ya hay una valoración súper subjetiva asociada a una valoración subjetiva de conjunto social frente a otras comunidades de habla. Lo ideal es respetar las hablas en general de las otras comunidades y tratar de generar adaptaciones lingüísticas. Eso tiene que ver con una cuestión de variación lingüística a nivel geográfico, ya a nivel de zona geográfica dentro de una ciudad, ya que es así, que hay una conformación de comunidades diferentes y que por lo tanto van a hablar diferente, ya, porque si no, no serían diferentes. O sea, la gracia de la heterogeneidad es que no nos homogeneiza. Entonces no podemos esperar que todos hablen como hablamos nosotros, ¿ya? Eso es una cosa. Me refiero a que el léxico puede ser diferente, que en mi zona se dice de una manera y en tu zona se dice de otra, o que en unas zonas aspiran más la S final y en otras menos, en el caso del español. Y un montón de cuestiones que pueden ser también usos pronominales, por ejemplo, el tú, el usted, el vos o el vos, ¿no es cierto? Etcétera. Los voceos verbales que en español generalmente, o sea, son, ¿no es cierto?, formas como tenés, podés, querés, y en español chileno, por ejemplo, que es mi lengua vernácula, es querís, tenís, podís, ¿ya? Hay toda una historia de la lengua detrás, en la que no me voy a detener, pero me refiero a que ese conjunto de registros, si yo pienso en voceo, voy a pensar en esas voces. Podís tal cosa, me decís la hora, tenís esto, etc. Un argentino, si piensa en su uso de registros de voceo verbal, va a pensar en tenés esto, podés esto, ya, bueno, y en Uruguay, en Nicaragua, en todos los países latinoamericanos que en algunas comunidades o a nivel general se vocea. Eso tiene que ver con el registro asociado a una situación y una comunidad, una manifestación lingüística, ¿no es cierto?, que depende bastante de los usuarios y de alguna manera, de alguna manera también está asociado a los estilos, ¿ya? Ahora, los estilos comunicacionales tienen que ver mucho con cómo nosotros nos presentamos frente al mundo, ¿ya? Hay un componente psicosocial frente al uso. O sea, yo puedo usar el mismo registro que usa mi mejor amigo o que usa mi mejor compañero de trabajo en un incluso entorno más tecnolectal, ¿no es cierto? En donde tenemos registros asociados a lo que hacemos, pero el modo, el estilo del uso, ¿no es cierto? El código mismo con que yo manejo y hago la manifestación de ese uso puede variar, ¿ya? Porque el estilo informa también sobre la personalidad de los sujetos hablantes, no solamente sobre cuál es su dominio lingüístico, sino que también va más allá y va a informar sobre tu forma de ser, tu personalidad, ¿ya? Entonces entrega más información y es una información que no es lingüística, generalmente. Entonces, cuando uno dice, cada quien tiene su estilo de lo que sea, ¿no es cierto? De vestir, cierto corte de pelo, color, etcétera, modas diferentes. En lingüística también en lingüística también hay modas, ¿ya? Uno ve mucho esto en las jergas juveniles.
Muchas veces se levantan léxicos que están de moda y se utilizan muchísimo y tienen una alta frecuencia y pasa una generación y se va ese uso con esa generación, porque la que viene trae otros usos o otros léxicos que levanta como modas, ¿ya? Así que los modismos están en todos lados, ¿ya? Se instalan y se sigue un estilo de habla. Y hay gente que simplemente decide no hablar de ese modo, no optar por ese estilo, ¿ya? Tal vez ocupa la palabra, usa ese registro, pero no con la alta frecuencia que se suele usar, ¿ya? Y eso ya va a marcar una diferencia. Entonces es súper interesante el análisis de la situación comunicativa y de los interlocutores para poder demostrar dónde me estoy moviendo, qué registros voy a utilizar, usos, ¿no es cierto? Y los usos siempre van a estar asociados al usuario que va a seleccionar. Y por otro lado, en qué contexto estoy, ¿ya? Y eso es súper importante porque el contexto situacional, perdón, comunicacional, ¿no es cierto? Cuenta con varios aspectos, no cuenta con un solo aspecto, ¿ya? Eh, hay una teoría de variación del registro proporcionada por Halliday en la década de los 60, que tiene que ver con una lingüística de lo sistémico, de aquello que generalmente se instala cuando nosotros estamos seleccionando usos y cuando estamos en la interacción, ¿ya? En el ámbito sociolingüístico del discurso. Y esto sienta que, o sea, es muy bueno recomendarlo y pensarlo para la oralidad. O sea, tiene que ser desde la oralidad, ¿no? Em, Porque nosotros tenemos tres ejes que son muy interesantes. Por un lado está cuál es, perdón, la temática que se va a llevar a cabo, o sea, cuál es el tema de qué se va a hablar, ¿verdad? Para poder seleccionar mi registro de uso y también para acomodar mi estilo, ¿ya? Y de la mano con qué vamos a decir con el tema, viene de alguna manera el canal comunicacional. ¿Cómo se va a producir este discurso? Eh, va a ser casual, vamos a estar en una actividad específica, el canal de comunicación va a ser directo o vamos a hablar a través de un micrófono. Eh, ahí, eh, ahí está implicada la pregunta del cómo va a ocurrir el hecho comunicacional, ¿no es cierto? Y además tenemos este estilo discursivo que va a ser una consecuencia de todo lo anterior de alguna manera, en donde uno se pregunta la relación existente entre los participantes, ¿no es cierto? Si va a ser más coloquial, menos coloquial. Y aquí es donde me quiero detener un poco porque implica un concepto que es bien utilizado cuando hablamos de oralidad, ¿verdad? Que es la formalidad. La formalidad es un concepto, ¿no es cierto? Y tiene que ver con un tipo de conducta, ¿no es cierto? De cómo nosotros nos vamos a comportar oralmente, lingüísticamente, comunicacionalmente en una situación dada. Ahora, siempre se va a relacionar con la situación social, por eso también es un elemento externo a la lengua, a los usos lingüísticos, al registro en sí, pero es muy importante, ¿ya? Es muy determinante. Nosotros vamos a analizar un poco los grados de formalidad. Y es muy interesante entender que es muy difícil identificar y limitar un estilo de otro frente a la formalidad, porque generalmente en teoría lingüística nosotros hablamos de grados de formalidad
Sin embargo, cuando esto se lleva a una categorización bastante, no sé cómo decirlo en realidad, pero es cuando se encasilla en categorías extremas, ¿ya? Esto puede generar confusión. No es que exista un registro formal y uno informal. Es como la pregunta que se hacen los didactas es ¿de dónde uno puede sacar? ¿No es cierto? Hay un manual, en algún lugar están cuáles son los usos formales y cuáles son los usos informales. Bueno, eso no lo podemos determinar, ¿ya? Lo que existe en la realidad es una gradación de formalidad, ¿ya? De hecho, el mismo hecho de hablar es una formalización, ¿ya? Nosotros formalizamos, al hablar estamos formalizando, estamos formulando, estamos elaborando, ¿ya? Y hay todo un proceso de formalizar lo que queremos decir. Ahora, esa formalización puede ir a un extremo o puede ir creciendo, ¿no es cierto? O puede ser una formalización que tiene que ver con formas lingüísticas más comunes entre la interacción de interlocutores que se conocen más, ¿ya? Si el contexto es muy cotidiano para mí y la situación comunicacional, el tema de conversación, los interlocutores o el interlocutor es muy íntimo, es muy cercano, el grado de formalidad va a ser menor, ¿ya? Pero esto no quiere decir que yo no planifique lo que estoy diciendo. Siempre nosotros estamos pensando en lo que vamos a decir, a no ser que estemos bajo el dominio de la ira, ¿verdad? Y digamos cualquier cosa que no lo pensamos bien y que realmente tenemos una conciencia de que sabemos que lo que dijimos estuvo mal y alguien nos va a decir, ¿ya? Hablaste sin pensar. O sea, son cuestiones que pasan puntualmente y que son evidentes, ¿ya? Pero en general, si tu contexto y situación son cercanos y son conocidos por ti y los interlocutores también y dominas el tema, mayor espontaneidad vas a expresar, vas a manifestar usos más espontáneos, ¿no es cierto? Y eso te va a llevar a una aparente informalidad, o sea, pero no necesariamente va a ser en extremo y informalidad es cero formalidad, ¿no? Es carecer de una forma. Y nosotros cuando hablamos usamos registros que son formas lingüísticas. Por lo tanto, siempre va a haber una elaboración, ¿ya? Lo que pasa es que el conjunto de registros puede ser en esa situación y contexto muy coloquial, muy trivial, porque hay una intimidad y hay una relación estrecha entre los interlocutores, se maneja el tema, un tema cotidiano del que se habla todos los días, en una situación y contexto que nosotros conocemos. Cuando cambia el escenario, cuando cambia el contexto, cuando cambia el tema, cuando cambian los interlocutores, uno tiene que pensar, ¿verdad? Y cuando el tema no es un tema que uno habla siempre, uno tiene que pensar un poco más porque tiene que hacer un cambio de registro probablemente, ¿ya? Y tiene que además acomodarse a esta nueva situación. Entonces, cuando la persona no hace, no realiza eh, este cambio de registro o lo realiza, pero no es el esperable o el que se espera por parte de los interlocutores, podría no ser tan exitoso comunicacionalmente. Pero eso tiene que ver con valoraciones externas, ¿ya? Por eso no todos los hablantes poseen el mismo bagaje, por así decirlo, en el dominio de los diferentes usos asociados a diferentes situaciones y contextos, ¿no es cierto?, que existen en todo su entorno lingüístico. Entonces, lo mejor es tener mucha experiencia sociolingüística, ¿ya? Cuando uno carece de experiencia sociolingüística, le va a ser más difícil acomodarse a diferentes situaciones y contextos. Cuando uno puede tener más experiencia lingüística de diferentes situaciones y contextos, se le va a hacer más fácil, ¿ya? Entonces,
tiene que ver mucho con la experiencia lingüística y no tiene que ver tanto con que tal vez la persona sea desubicada, ¿ya? Em, Porque esto tiene que ver con saber ubicarse en un contexto y situación determinada, ¿ya? Y te pueden tachar de desubicado si tu registro no es bien valorado en esa situación y contexto y bajo esa temática, ¿ya? Pero generalmente desde pequeños estamos acostumbrados a realizar estas acomodaciones. O sea, el niño cuando empieza a hablar a los 3 años, ¿no es cierto? Ya de manera más evidente y más fluida, hacia los 4, los 5, etcétera, va mostrando cómo se va acomodando. ¿Ya? Sabe perfectamente después cuando ya va al colegio, ¿no es cierto?, al preescolar, etcétera, qué palabras se dicen en casa y qué palabras dice en el colegio o aprendió en el colegio, no aprendió de una sola persona, tuvo un input, ¿no es cierto?, externo de un grupo de registros de palabras que vienen de otros usos vernaculares, de otros usos familiares, ¿ya? No de su familia, y se conectan socialmente en esa instancia de aula preescolar. El niño pasa muchas horas en ese contexto y en esa situación y eso pasa a ser un contexto bastante cotidiano y coloquial. No es extraño que el niño traslade esos registros a su casa. Pero el prestigio se hereda, ¿ya? ¿Por qué? Porque el padre o la madre, ¿no es cierto? O la familia que esté con el niño, podría decirle, ¿y esa palabra? ¿De dónde la sacó? ¿No es cierto? Esa palabra aquí no se dice, ¿ya? Esa palabra es mala, por ejemplo. O sea, ninguna palabra es mala o buena, ¿ya? ¿No? Pero el niño va a captar que tales o cuales usos no son muy aceptados por sus criadores, ya sea el padre, la madre, los hermanos, tíos o quienes estén a cargo de él, en, en el contexto y situación hogar, en la casa, ¿cierto? Y en el colegio va a hacer uso de esos registros de manera libre, ¿verdad? Va a tener la libertad del uso de esos registros, porque ese es el espacio y él va a entender que ahí puede decir esas palabras o tener esos usos de manera abierta. Entonces, ya es una acomodación. Ahí ya está realizando una valoración. O sea, el niño está aprendiendo a valorar usos y está aprendiendo a adecuarlos, a acomodarlos y está aprendiendo a seleccionar, a tener un conjunto de registros para sus compañeros en el colegio con su profesora, en la casa, ¿verdad? Con los padres, con los mayores, y en el caso de invitar a los amigos a su casa, va a salir al patio de la casa y va a tener un uso de registro que generalmente utiliza con los amigos y no necesariamente con los padres. Y si los padres entran o el mayor entra, probablemente los niños van a tener una acomodación de registro y no van a usar usos, no van a usar registros, palabras o pronombres o diferentes formas lingüísticas que no estén aceptadas por esos mayores, ¿ya? Entonces, es muy interesante. Y este dominio es tal que también se sabe, porque eso es también desde una manera pragmática, discursiva, es una manera de ser cortés. O sea, la cortesía verbal se empieza a adquirir también desde pequeño. Hacer un esfuerzo por acomodarte lingüísticamente, claramente es tener un aspecto cortés, ¿ya? Lo que se llama cortesía verbal, pero también hay descortesía. Y el ser humano también sabe cuándo puede usar un registro en una situación y contexto determinado que sería la mejor, pero si quiere generar el efecto contrario, va a usar el registro que él sabe que no va a ser tan valorado, pero porque quiere generar un efecto contrario, ¿ya? Porque quiere ser descortés. Entonces, si el niño quiere llamar la atención, probablemente va a sacar a la fiesta una palabra que es rechazada por los padres, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es bastante consciente en la mayoría de los casos. Es muy interesante que
que esto se hace y en los adultos también, ¿ya? Bueno, y hay muchas teorías que hablan de que cambian también por los usos, ¿no es cierto?, por género, ¿ya? O que asociamos ciertos registros a más a lo femenino o más a lo masculino o a un tercer género, etcétera. Entonces es muy interesante de lo que hemos hablado hoy día. Primero, entender que situación y contexto tienen que ver con una cuestión netamente sociolingüística, que en oralidad es muy importante. Toda vez que hablamos nosotros estamos haciendo muchas valoraciones y nos vamos a tratar de acomodar lo mejor posible. Nosotros podemos valorar cuando hay un contexto de mayor formalidad y entonces si tenemos la experiencia lingüística y el conocimiento, un dominio de nuestra lengua, de los usos de nuestra lengua, de cómo funciona nuestra lengua, ya en las máximas de formalidad lo podemos usar y sacar esos registros. Y cuando volvemos a la casa o cuando estamos en la calle con los amigos, ¿no es cierto?, cuando nos topamos con una persona muy conocida, fíjense ustedes por qué la situación y el contexto es diferente. O sea, yo puedo tener una situación comunicacional con una temática específica, tal vez de mi especialidad, ¿ya? O de lo que yo hago el día a día, entonces un poco más técnico, y estás conversando con tu colega y el contexto es el trabajo, ¿ya? El lugar en donde tú trabajas. Vas a utilizar un grupo de registros lingüísticos determinados, ¿ya? Cuando tú vas por la calle, caminando, en horario que no es de trabajo, en un día no laboral, no vas pensando o no vas con el almacén, ¿no es cierto? No vas con ese conjunto de usos selectivos que son más asociados a tu temática profesional, porque se supone que no vas a estar en tu trabajo, probablemente no te vas a topar no vas a estar con tu colega, etcétera, ¿ya? Y vas en un contexto totalmente diferente, además, vas en la calle, tal vez vas a hacer la compra del supermercado, etcétera, y de pronto te topas en la calle con un colega. Y este colega te saluda, y eso es relativamente coloquial y tiene menores grados de formalidad que hablar de un problema específico que pasó en el trabajo, pero aborda un tema laboral. Va a haber un cambio de registro, ¿ya? Aunque el contexto no es de trabajo, la situación comunicacional que se está dando es laboral. Y ahí uno inmediatamente va a generar un cambio de registro, o sea, va a cambiar los usos, ya el tono con el que uno va a entonar, ¿no es cierto? El tono que va a tomar de alguna manera la conversación va a ser otro, la impresión, ya, por decirlo de manera general, porque aquí no estoy entrando en detalles de análisis fonético y entonacionales, pero la impresión entonativa va a cambiar, ¿ya? Es como cuando alguien que siempre te habla, porque es tu amigo, tu vecino o tu familiar, ¿no es cierto?, que vive contigo, alguien muy cercano, tú le conoces los tipos de entonación, ¿ya? Y también le conoces como el registro entonacional, ¿ya? De ironía, de broma, de asertividad, de pregunta, etc. Pero a veces uno tiene una impronta de esa misma persona, acústica, ¿no es cierto?, auditiva en este caso, que tú crees que la persona algo le pasa y parece que te va a decir algo delicado o algo que le está costando comunicarte porque cambió su tono, ¿ya? Así, a rasgos generales. Porque tal vez su voz se puso más grave, porque tal vez la entonación es más descendente, etc. Y uno dice, ¿qué me tienes que decir? ¿Cómo pasó algo? Entonces, hay formas, ¿verdad?, de usar registros que no necesariamente son palabras. A veces también puede ser
en la oralidad se juega mucho con el matiz entonacional, ¿verdad? Con los que nosotros podemos anticipar lo que tal vez vamos a decir, ¿ya? Y eso es súper importante. Entonces tenemos contexto, situación, registro, que tiene que ver con los usos específicos, los usos lingüísticos, ¿no es cierto? Que llegan hasta la entonación. Y por otro lado tenemos el estilo, ¿ya? Que es la forma o el modo que cada persona tiene de manifestar estos registros en diferentes situaciones y contextos, y que eso habla mucho de la personalidad de cada individuo, ¿verdad? Y de la manera que tiene de desenvolverse en diferentes situaciones y contextos comunicacionales. Entonces, esos son los 4 conceptos que espero que hayan quedado claros. Agradezco mucho la audiencia, espero que me apoyen con esto. Es la primera vez que hago una serie de videos, ¿verdad? Para conectar con un tema específico, para poder conversar y explicárselos. Espero sus retroalimentaciones, sus comentarios. Ojalá que me puedan ayudar también un poco con la difusión, porque que me digan si es interesante o no, que me comenten algo, porque bueno, esta es la tercera parte y ya la próxima semana vamos con la cuarta parte y se va a acabar la serie de oralidad y su enseñanza. Por supuesto, la próxima semana nos vamos a dedicar a la enseñanza de la oralidad, ya que nos vamos a dar cuenta que el concepto de enseñanza va mucho más allá de lo que generalmente nosotros tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque la oralidad es una destreza, entonces nosotros lo que hacemos es una especie de entrenamiento, ¿ya? Y también de control, desde la voz hasta la postura escénica, ¿no es cierto?, a los usos lingüísticos, etc. Entonces, la próxima semana va a ser dedicada a la didáctica, por así decirlo. La idea es una orientación, en realidad, a la enseñanza de la oralidad, pero algunas cuestiones de didáctica seguramente van a estar ahí implicadas, ¿ya? Recuerda que este video va a estar en YouTube y que lo puedes volver a ver y que lo puedes socializar todo lo que quieras. Nos vemos la próxima semana para cerrar esta serie de oralidad y su enseñanza. Que estén todos muy bien. Chao.